Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Buenas tardes, profe. Bueno, Sí, genial. Alejandro, te escucha muy bien. Genial, Juan. Buenísimo. Tenés unos ¿Tenemos cuantos. dos minutos más? Sí, por ser que estás en víspera de parcial y están con exámenes los chicos, hay unos cuantos participantes, ya hay 50. Genial. Bueno, Ale, lo podés usar hasta las 6:15, más o menos, no hay problema. Sí, sí, esto va a ser muy cortito. Bueno, te mando un abrazo entonces. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Bueno, veo que sigue entrando gente, así que esperamos 2 minutitos más y comenzamos. Profe, Sí, ¿se le puede hacer alguna pregunta de un tema que no dio usted? se puede, pero yo preferiría que, bueno, ya estamos sobre la marcha, cualquier cosa, a través de un mail al profesor que lo dio mejor, cuando es así, porque hay, perdón, se me fue la pantalla, ¿eh? Porque a veces vieron que hay interpretaciones diversas, hay una modalidad para explicarlo y a veces eso puede llevar a alguna contradicción. Entonces me gusta que sea más específico. Pero sí, decime ahora que estamos aquí. Bueno, muchas gracias. No, es algo muy puntual. Es con relación a los documentos en la extorsión. Si tienen que producir efectos jurídicos patrimoniales, sí o sí. Porque me confundió al leer a un padre que por ahí dice que tal vez no, que no sean patrimoniales, que no produzcan efectos patrimoniales. Sí, la ley no lo aclara, ¿no? Cuando se hablan de efectos jurídicos. Pero yo creo que una interpretación sistemática, estamos dentro del bien jurídico, propiedad, debería hacerlo en ese sentido, ¿no? Es decir, tener efectos patrimoniales, que es precisamente lo que se quiere tutelar acá. Caso contrario, estaríamos casi exclusivamente en un delito contra la libertad. No olviden que este delito contiene un poco de una afectación a la libertad, pero fundamentalmente fue ubicado en este título para proteger la propiedad o el patrimonio. Por lo tanto, en mi opinión, yo coincido con eso. Coincido con que tiene que tener ese efecto. Patrimonial, no estamos hablando. Bueno. Buenas tardes, profesor. Yo también tenía una duda. ¿Le puedo hacer la consulta? Sí. Es con respecto al artículo 104, el primer párrafo que habla de disparo con arma de fuego. Sí. Porque he leído que hay diferentes opiniones. En el caso de alguien que apunta a una persona, le dispara y el proyectil no sale. Sí. ¿Se configura igual el delito o queda en grado de tentativa? Yo creo que ahí más que nada tenemos un problema estrictamente relacionado con una eventual tentativa de homicidio. No olviden que este es un delito que se basa fundamentalmente también en, si bien hay requisitos objetivos, subjetivamente no tiene que estar dirigido hacia una persona determinada, o en tal caso ya la afectación es respecto de esa persona y podríamos estar en los casos de tentativa acabada o inacabada de un homicidio, ¿no? Claro, porque ¿Se la entiende? puesta en peligro está. Claro. Bueno, después discutiremos si esa, pero ya nos vamos para la figura del homicidio, no para el abuso de armas. Entonces sería una tentativa. Ustedes puede haber, depende por qué no sale el disparo. Acá hay muchas cosas, pero espérenme un segundito que no puedo compartir la pantalla. Un segundito, denme, por favor. Creo que ahí está. A
habíamos llegado acá. Habíamos visto, habíamos terminado acá. Sí, ahora sí, volviendo al tema, lo que hay que distinguir con el abuso de armas, que también es una figura subsidiaria. Es decir, estamos descartando que haya una tentativa de homicidio, o por lo menos ubicar el hecho dentro de lo que es la figura del homicidio para ver si esa tentativa pudo consumarse o no. Podemos hablar de una tentativa acabada, una tentativa inacabada o eventualmente de un delito imposible, ¿no? En el caso de por qué no sale el disparo, las circunstancias que rodean el hecho son importantísimas para delimitar este tipo de situaciones. Incluso la misma tentativa, ustedes lo habrán visto en la parte general, trae más de un dolor de cabeza para saber cuál es el momento preciso de la tentativa para decir la tentativa está consumada, está acabada. Ya no depende más de lo que puedo hacer el autor, sino que el hecho no se consuma por causas totalmente ajenas al mismo. Ahora bien, esas causas totalmente ajenas pueden ser de índole objetivas, como en este supuesto que estamos planteando, o de índole subjetiva, porque cree por error que el arma estaba cargada o que había colocado balas nuevas cuando en realidad eran balas viejas, ya no servía, estaban vencidas. En fin, una serie de circunstancias nos van a determinar exactamente cuál es la calificación. Que no interesa tanto en el caso puntual, sino que lo que más nos interesa a nosotros es tener los conceptos claros, ¿no? Y en esto, el principio general es que si se le apunta a alguien, la intención es dispararle a esa persona. Lo más probable es que estemos cerca de la figura de homicidio, o por ahí le apunta a las piernas para provocarle una lesión, lo que nos lleva a otra discusión, pero nos corremos de la figura del abuso de armas, que es netamente subsidiaria, y por lo general lo que requiere es precisamente, en primer lugar, la indeterminación del sujeto pasivo y no causar ninguna herida, ¿no? Digo, estas pautas generales son las que nos interesan a nosotros, porque después las circunstancias particulares de cada caso nos van a servir para distinguir si estamos en presencia de uno u otro supuesto, como el que usted planteaba en una tentativa acabada, inacabada, un desistimiento, una tentativa de delito imposible, en fin. Múltiples circunstancias pueden coincidir en eso. ¿Se entiende lo que queremos marcar? O sea que el ejemplo de este caso estaría más para... Yo lo veo para el lado más de la tentativa de homicidio. Tentativa de homicidio. Después veremos si esa tentativa de homicidio es una tentativa acabada, es una tentativa inacabada, si se trata de un delito imposible, porque va a depender de todo esto. De la intención del sujeto, qué pasó antes, qué pasó concomitantemente, si eran enemigos, si lo quiso matar, si lo quiso lesionar, si las balas que tenía cargadas eran de su propio revólver, si la pidió prestada, si esas balas estaban vencidas, si hubo un error en la carga, si hubo un defecto en el arma. Todo eso nos va a dar un cuadro. Descargada. Claro, bueno, nos va a dar un cuadro circunstancial que nos va a hacer pensar, pero siempre dentro de esa figura, en el caso de que esté descargada, lo más probable es de un delito imposible. Delito imposible. Sí. La tentativa de un delito imposible. Bien. Esas son cuestiones de que se resuelven por aplicación de los principios de la parte general. Por eso yo insisto tanto, insistí desde el primer día, de que era importantísimo tener en claro la parte general para después ocuparnos de la parte especial. Porque ahí es donde tenemos las herramientas para trabajar en este motor, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que es la parte especial. Por eso tenemos que tener bien en claro esos principios. O sea que lo primero para hacer el análisis del caso sería la parte subjetiva, ver el plan del autor y después las circunstancias. Ver, el plan del autor, esas circunstancias nos pueden servir para saber cuál era el plan del autor, para marcar su subjetividad. Luego, una vez adecuada la calificación jurídica a alguna de estas figuras, la básica del homicidio, la subsidiaria del abuso de armas, sí, ver
de acuerdo a esas particulares circunstancias, si el hecho está consumado, tentado, si era imposible. O sea, esto es como un trabajo deductivo. Se va decantando por deducción de acuerdo a esas circunstancias. Se construye un complejo presuncional. Esto es lo que va a pasar después cuando ustedes vean procesal penal, que se van construyendo estructuras presuncionales a través de indicios, porque es muy difícil, puede suceder, pero es difícil que alguien venga y diga, sí, yo lo quería matar. Más cuando está previamente asesorado por un abogado, que le dice no digas nada, no declare. Entonces el juez, el fiscal o el defensor tiene que reconstruir el hecho a partir de presunciones que se van gestando a través también de los indicios, de las circunstancias previas, concomitantes y eventualmente posteriores al suceso. Por eso es muy importante, cuando se inicia todo un proceso penal, tener bien en claro cuál sería la figura aplicable. La figura aplicable con todo lo que eso implica, porque dentro de una figura penal hay un núcleo típico que es la acción delictiva, la conducta, que nos está marcando la conducta de un sujeto determinado. Y la investigación, lógicamente, se va a orientar y todo el proceso se va a desarrollar a determinar si esa conducta está acreditada, cuál es esa conducta, y lógicamente toda la actividad probatoria en un proceso penal va a estar dirigida a comprobar o desbaratar la hipótesis fiscal de la realización de una conducta determinada que se plasma en un tipo penal. No podemos imputarle a alguien la infracción al Código Penal o la comisión de delitos. Eso no existe. Si alguien se lo somete a un proceso penal, es porque hay que decirle, mire, usted está imputado de esta conducta que es constitutiva de este delito. Lógicamente comienza con una presunción, es provisoria esa calificación, la calificación legal. Lo que no se puede modificar son los hechos. Los hechos no se pueden modificar. La calificación jurídica puede variar a lo largo de todo un proceso penal, pero es tan importante que determinarla desde un inicio para saber hacia dónde se va a orientar la investigación, el desarrollo del proceso penal. No es lo mismo imputarle a alguien un homicidio que un encubrimiento de ese homicidio, por poner un ejemplo. No es lo mismo matar que encubrir, que eludir las investigaciones o ocultar, hacer desaparecer, etcétera, etcétera, determinados elementos que son propios del proceso. Entonces, es tan importante la calificación jurídica que debe basarse necesariamente en conductas preestablecidas y debidamente acreditadas. Entonces, volviendo un poco más a tierra con lo que decíamos anteriormente, yo me inclinaría, de acuerdo a esas circunstancias genéricas, por el lado de la tentativa de homicidio. El abuso de armas es una figura subsidiaria, residual, ¿no? Y por lo general no tiene un destinatario determinado, porque ya la cosa pasaría, creo yo, y en principio, para el lado del capítulo primero de los delitos contra la vida. Por otro lado, en esos supuestos es fácil establecer que el sujeto no tiene la intencionalidad de provocarle la muerte o lesionar a nadie. Fíjense que los primeros 3 capítulos son delitos de resultado y estos son de peligro. Lo que se genera es una conducta peligrosa. No requiere un resultado como en el homicidio. Y a veces se confunde la tentativa del homicidio, es decir, por causas ajenas a la voluntad del autor, y otras veces se confunde con este supuesto, en tanto no existe una dirección subjetiva a ocasionar la muerte o una lesión. Creo que el aspecto subjetivo es decisivo en esa instancia. Y eso lo vamos a poder deducir de esas circunstancias. Lo podemos construir a través de las particularidades que presenta el caso. Podemos imaginar
que el arma estaba descargada, o podemos imaginar que no tenía las balas porque no las cargó, creyendo haberlas cargado, porque estaba vencida. Hay múltiples variables. En qué situación se encontraba, si previamente había sido agredido de alguna manera, o física o verbalmente, el sujeto activo de este delito, en qué circunstancias se encontraba temporalmente, si se le venía enfrente una manifestación, un grupo de vecinos, si había sentido ruido en la casa en el horario nocturno, va a depender también de todo eso. El horario, el momento, la situación social, personal, en fin, de múltiples, infinitos factores. Por eso no interesa tanto esas circunstancias, sino tener claras las pautas, cómo distinguir una conducta de otra. Y en este caso creo que lo fundamental es la subjetividad, el aspecto subjetivo. Muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, Profe. Sí. Perdón, yo también tenía un par de preguntas. ¿Prefiere que las haga ahora o al final de la clase? Si puede ser al final mejor, porque lo que quería terminar es con esto, como para Perfecto, sí, no cerrar. hay problema. Estamos medio a las apuradas, no solo por el tiempo que nos dio la facultad, esto es una clase fuera de programa, no era obligatoria ni mucho menos, pero era simplemente de ayuda, de repaso, para con ustedes, para terminar también un poco el esquema que teníamos o que nos propusimos al inicio del cuatrimestre, y después dejar abierto para algunas dudas que tuvieran, algunas preguntas con relación a lo que estamos viendo, a la modalidad del examen, etcétera, etcétera. Más de apoyo que de estudio. Más que nada por esto que habíamos terminado, no sé si lo terminamos de ver, pero lo señalé, el homicidio preterintencional, que aparece muchas veces como un homicidio atenuado, pero dijimos que no es ni un atenuante ni un homicidio, sino que una figura especial, ¿no es cierto? Habíamos hablado de todo esto, si no me equivoco, y hay algo que nuevamente nos trae a colación, precisamente con lo que hablábamos recién, que es el aspecto subjetivo, ¿no? Nos ubicamos en el artículo 81, por ahí me aceleré. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. Genial. Sí, sí. De esto habíamos hablado, también dependía de las circunstancias para determinar si el medio utilizado razonablemente podía ocasionar la muerte o no. Estamos hablando del famoso ejemplo de que una trompada, un golpe de puño, por lo general no causa la muerte, pero va a depender de quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, en qué circunstancias se hace eso, si lo hace arriba de una terraza o en el medio de la calle o en el interior de un salón, en fin. No es lo mismo que tengamos una discusión y por un golpe de puño en una discusión de tránsito suceda un acontecimiento de esta naturaleza que si nos golpea Mike Tyson y si yo peso 40 kilos. O sea que la calidad del sujeto activo, la calidad del sujeto pasivo son decisivas también para determinar la razonabilidad del medio. Lo que dice acá la ley es que va a aplicar una pena inferior cuando hay una intención de causar un daño en el cuerpo o en la salud, es decir, una lesión, y se provoca una muerte, se produce el resultado muerte, cuando el medio empleado razonablemente no la debía ocasionar. Yo no me puedo justificar que le apunté la cabeza con un arma de fuego a alguien, le disparé, pero solo para alejarlo y no lo quería matar. Lógicamente, el arma de fuego es un arma letal que, empleada en esas circunstancias, de ese modo, jamás podrían hacer surgir la idea de la razonabilidad en el medio empleado con relación al resultado. Acá se prevén aquellos supuestos en donde el empleo de un determinado medio, pongámosle un arma en sentido amplio, no solo arma de fuego, las propias, las impropias, un palo, una piedra, depende del tamaño, depende en qué situación se encuentra el sujeto pasivo, razonablemente no deben ocasionar la muerte de alguien. Hay un plenario muy conocido que se llama Namchuik, de la Cámara de Capital, viejo, del año 47, por viejo no tiene nada de
eficaz y propio del análisis de esta figura, sino todo lo contrario, donde se trataba de un sujeto de ascendencia polaca que tenía un negocio de reparación de artículos electrodomésticos, televisores, radiofónicos, y dentro de su saco llevaba una de sus herramientas, un destornillador, como quien tiene una herramienta a mano siempre para la actividad que desarrolla. Cuando estaba cerrando su negocio, un chico comienza a pedirle dinero, simplemente como ayuda, ¿no? Pidiéndole una limosna, y comienza a tirarle de la ropa. Y este Namchuik, con el objeto de espantarlo, de sacárselo de encima, mueve el saco que tenía en su mano, con tan mala suerte que el destornillador que estaba en el bolsillo se le clava al chico por debajo de la costilla y termina provocándole la muerte. Se discutió ahí si había un homicidio preterintencional o si se trataba de un homicidio culposo. Entre paréntesis, ustedes lo vieron con el doctor Bianchi, me dijo. Y bueno, fíjense, estamos hablando de un plenario de la Cámara Criminal de la Capital Federal, en aquella época con juristas destacadísimos de esa época. Y no se ponían de acuerdo. Para algunos era un homicidio culposo y para otros un homicidio preterintencional. Los que aseguraban que se trataba de un homicidio preterintencional decía que para provocar la muerte del sujeto por el golpe del saco con el destornillador adentro, habría sido tan violento el golpe, que era evidente que la intención del autor era causarle un daño en el cuerpo o en la salud. Y por eso lo ubicaban dentro del homicidio preterintencional. Los otros jueces de cámara entendieron que acá no podía deducirse de la utilización de un saco, por más que tuviera un destornillador adentro, no podía entenderse que se trataba de propósito. Recuerden que acá hay un propósito de causar un daño en el cuerpo o la salud. Estos jueces decían, mire, acá evidentemente el propósito no estaba, porque ¿quién le va a ocasionar un daño en el cuerpo o en la salud a otra persona con un saco que tiene sobre el hombro? Por lo tanto, habiendo un descuido en que estaba representado por ese destornillador que llevaba en el bolsillo, el hecho debía ser considerado un homicidio por imprudencia o negligencia. O sea, fíjense cómo las circunstancias, se lo cito, simplemente para que vean que incluso dentro del Poder Judicial, con juristas destacadísimos de la época, no hay un total consenso de esta deducción, o de estas deducciones que estamos haciendo. Y no son personas que opinan porque sí, sino personas muy capacitadas para esto. Y aún así, es tan discutible lo que hace interesante, ¿no?, el derecho penal. Pero bueno, lo importante es establecer, de acuerdo a esas circunstancias, si el medio empleado debía razonablemente o no ocasionar la muerte. Y esto nos va a llevar, lógicamente, a la subjetividad. Acá el autor quiere causar un daño en el cuerpo, quiere lesionar a la víctima, pero se excede, o mejor dicho, resulta un producto muerte. Ahora, no es una muerte ocasional, no es una muerte fortuita ese resultado. No se trata de un hecho casual. No es que lo empujó, justo alguien disparaba y la bala lo atravesó. Y acá viene lo complicado. Fíjense que yo se los coloco por ahí, lo del aspecto subjetivo, que se habla de la previsibilidad en el resultado. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un delito preterintencional, tenemos, como todo delito preterintencional, dolo en el inicio, culpa en el resultado. Dolo de lesión, pero al menos culpa en el resultado muerte.
No podemos decir que toda muerte producto de una previa lesión constituye un homicidio preterintencional, sino aquellas muertes que hubieran sido previsibles de acuerdo a las circunstancias, aunque no hayan sido previstas especialmente por el autor en ese momento. Si el resultado está fuera de la previsibilidad de cualquier persona, el hecho pasa a ser un caso fortuito, no imputable lógicamente, porque si no iríamos en contra de este principio de culpabilidad, en tanto señala que cualquier delito penal tiene que ser imputado a una persona, al menos a título de dolo o culpa. Si no, entraríamos en un resabio del versare in re illicita, llegando a una responsabilidad objetiva completamente inconsecuente con la característica de un derecho penal moderno y actual que exige culpabilidad. La responsabilidad siempre es de carácter subjetivo. No puede haber responsabilidades objetivas en el derecho penal. Bien, esto era un poco lo que quería marcar. Tenemos el artículo siguiente, el artículo 82. No sé si lo llegamos a ver o no. Díganme ustedes si lo vimos. Es muy sencillo. No, el 82 no lo vimos. No lo ven. Muy bien. Dice lo siguiente. Cuando en el caso del inciso primero del artículo 80, es decir, estamos hablando del parricidio, del homicidio por el vínculo, cónyuge, ascendiente, descendiente, relación de pareja, cuando en los casos de ese supuesto concurriere alguna de las circunstancias del inciso primero del artículo anterior al que estamos viendo, emoción violenta, la pena será de reclusión de 10 a 25 años. Es decir, si yo mato a un pariente, ascendiente, descendiente, a mi cónyuge o a mi pareja o expareja, en estado de emoción violenta, la pena es de 10 a 25 años. ¿Se entiende? Esto es lo que quiere decir el artículo. ¿Qué problema tiene todo esto? La pena. ¿Por qué? Recuerden que si yo mato a un pariente dentro de estas categorías, si concurren circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez puede también, que es una posibilidad, reducir la pena de 8 a 25 años. ¿Sí? ¿Recuerdan? 80 infine. Me van siguiendo circunstancias extraordinarias de atenuación. ¿Cuáles son esas circunstancias extraordinarias que salen fuera de lo normal, que de alguna manera hacen mella en la subjetividad del autor, lo llevan a un estado anímico ya insoportable y termina matando a uno de esos parientes o personas así indicadas? Incluso este homicidio puede ser elaborado, premeditado, planificado. No está emocionado. No está emocionado. Lo único que hizo está cansado de sufrir todo este tipo de padecimientos, tortura, malos tratos a lo largo del tiempo y en forma reiterada. Ahora bien, si yo actúo, en vez de por circunstancias extraordinarias de atenuación, por emoción violenta, donde tengo ese fuerte arrebato del ánimo, esa obnubilización de la conciencia, ese bloqueo mental que me impide relacionar inteligentemente el hecho con mi reacción, que es de carácter impulsivo, totalmente emotivo, en cualquier caso normal la pena, fíjense, es muchísimo menor cuando se trata de cualquier persona. El homicidio en estado de emoción violenta reduce notablemente la pena. Pero si se trata de un pariente mío, de los mencionados en el artículo 80, inciso primero, dice este artículo 82 que la pena va a ser de 10 a 25 años. Es completamente irrazonable. Es una pena altísima.
porque si obra en estado de emoción violenta, quiere decir que obré con mis instintos, por instinto, y con la capacidad intelectual disminuida, casi cercano a un estado de inimputabilidad, lógicamente la pena tiene que ser sustancialmente menor, incluso la de un homicidio simple. Esto hizo que algunos tribunales declararan la inconstitucionalidad de la pena del artículo 82. Y de hecho algunos proyectos, como el proyecto de Soler o la ley 17.567, habían modificado la penalidad de este articulado, ubicándolo entre los 2 y los 8 años de prisión. Lamentablemente, a través de la sucesiva reforma al Código Penal, de la puesta en funcionamiento de derogaciones del Código Penal actual, de la actualidad, para darle luz al Código Viejo, hicieron que renaciera nuevamente la penalidad, exagerada en estos términos, y no se haya modificado hasta el día de la fecha. Por eso le digo, hoy en la actualidad, los tribunales que han tenido oportunidad de ocuparse de un tema de esta naturaleza, en estos términos, han declarado la inconstitucionalidad de la pena y regulado la penalidad a una relativamente proporcional y similar, al menos a una reducción punitiva equivalente al estado de emoción violenta, entre el estado de emoción violenta y el homicidio simple. Bien. Según el doctor Bianchi, ya vieron la instigación o ayuda al suicidio, los homicidios culposos. Quería hacer un par de menciones a la nueva figura del aborto. No sé si habrán visto el blog de la página nuestra, de Penal 2, porque el otro día el doctor Buonpadre me envió un artículo referido a la nueva ley del aborto, de interrupción voluntaria del embarazo, la ley 27.610, y me pidió si lo podía publicar en nuestro blog. Yo lo subí, no sé si lo han visto ustedes. Es una opinión de Buonpadre. No la terminé, realmente no tuve oportunidad de terminarla, de leerla. Le dije luego, por supuesto que sí, que le íbamos a subir al blog para facilitárselo a ustedes. No la he terminado de leer. Pero sepan que en el blog nuestro tenemos un comentario, un breve comentario, así me dijo él, a la ley 27.610, que modifica estos artículos del Código Penal en lo referido al aborto. 2 o 3 cositas nada más, no va a entrar en el examen, pero me pareció interesante que ustedes lo tuvieran por lo menos presente cómo ha sido modificado los artículos siguientes, del 85 en adelante, y acá se los transcribo. La acción se mantiene igual, ¿cierto? Es causar un aborto. Hay un problema en la construcción técnico-legislativa, porque esta vez dice el o la que, dando a entender que puede ser sujeto género femenino, género masculino. Si en los demás delitos solamente dice el que, y acá se agrega el o la, quiere decir que el resto de los delitos, cuando dice él, únicamente sería un hombre, el autor de este delito, o un varón, cosa que es realmente espantosa poder interpretarlo así. Pero bueno, si se modifica el o la que, debería haberse aplicado a todos los delitos y no solo a este, porque si no queda con un problema de interpretación que tiene que ser sistemática. Lógicamente, una interpretación sistemática nos va a decir que cuando el Código Penal se refiere a el que matare a otro, no está haciendo referencia a un varón, sino a una persona, sea de género femenino o masculino. ¿Se entiende? Al poner el o la, daría a entender que todas las demás disposiciones que no tienen esto se refieren exclusivamente a varón. Pero no es eso. Y establece una pena de 3 a 10 años, se ha modificado la pena,
si el autor obra sin el consentimiento de la persona gestante. Acá tenemos también otro tema en cuanto a las expresiones, ¿no? A la redacción. Persona gestante, ¿quién es persona gestante? Una mujer. Se quiso comprender con esta expresión a todas aquellas personas que biológicamente son mujeres y pueden gestar, pero que se han transformado o han modificado su sexo a través de la pertinente registración en el Registro Nacional de las Personas. Nuevamente tenemos el mismo problema, ¿no? Si se trata de ese mismo elemento y aplicando la ley de identidad de género, se hubiera dicho mujer, cualquier persona gestante hubiera quedado alcanzada por el concepto de mujer. Pero bueno, cuando se causa el aborto, ¿no es cierto? Esta es la acción típica, causar el aborto, es decir, interrumpir todo ese proceso de desarrollo en el seno materno, siempre, o en el seno de una persona gestante, como se le diría ahora. No quedan comprendidos la destrucción del principio de una vida fuera de ese ámbito. Si yo destruyo una probeta en donde se está haciendo una fecundación, lógicamente no va a constituir un delito de aborto. El delito de aborto siempre es a partir del desarrollo gestacional en el cuerpo de una persona, gestante, como dice el término legal. Y la acción se dirige a destruir el producto de ese desarrollo. Lógicamente, si se produce un resultado superior, es decir, la muerte de la persona gestante, la pena se eleva, en este caso, hasta 15 años de prisión. Y el inciso segundo, también se castiga la causación del aborto, pero esta vez con una pena menor, si obra con el consentimiento de la persona gestante, luego de la semana 14 de gestación. Y siempre que no se trate de uno de los abortos no punibles regulados en el artículo 86. Profe. Están aquí. Sí, un segundito. Acá Sí. es con consentimiento de la persona gestante luego de la semana 14. Sí. Como que la escala penal no tiene mucha coherencia, me parece a mí, ¿no? ¿Puede ser? ¿O es una crítica medio La del inciso tonta? segundo. Y en relación a la primera, porque uno habla del consentimiento y otro habla del no consentimiento, pero son 3 meses a 1 año contra 3 a 10 años. O sea, Sí. no es muy grande la diferencia de la escala penal. Es que una obra sin el consentimiento, es decir, la causación de un aborto, que es una pena alta, fíjense, para tener una idea. Antes era igual la pena en ese sentido, pero ¿por qué pasaba esto? Porque se tenía en cuenta precisamente el consentimiento de la mujer. Recuerden que acá hay una protección a la vida. El capítulo 1 lo que protege, el capítulo 1 del Código Penal, son los delitos contra la vida, pero está precisamente protegiendo este bien tan preciado. Dijimos que a partir del nacimiento solo podría hablarse de delitos de homicidio previo al nacimiento o de delitos de aborto. Pero es la frustración de una expectativa vital de un nuevo ser humano. Cuando se hace sin el consentimiento de la madre, la persona gestante, ya es un hecho que a mí me parece de gravedad. No la veo desproporcionada la pena. Si vos me la comparás con el inciso 2, te puedo decir, bueno, sí, quizás la pena, claro, la pena del inciso 2 puede ser baja. Me parece, o sea, esa era mi relación, sí. O sea, Pero la igual, pena del 1 está bien por lo que usted habla del consentimiento, me parece a mí, pero de la del 2 capaz me pareció mucha la diferencia de sí, años en relaciones. sí. Gracias. Fíjate que acá se nota la diferencia con la redacción anterior, donde la pena era de 1 a 4 años, si obrare sin el consentimiento. Pero se parte de una nueva concepción, porque si estamos hablando de que acá actúa con el consentimiento de la madre, está bien que fuera después de la semana 14, ¿no? La semana 14 es
el punto límite a partir del cual se sanciona este hecho como delictivo. Y obra con el consentimiento de la mujer, porque se parte de la idea, de la concepción, de que ese embrión, esa gestación dentro del seno materno, es propio de la mujer hasta la semana 14, con lo cual se le otorga un menor valor a ese proceso vital. Entonces, por ahí es inconsecuente con el resto de las penalidades, pero sí es consecuente con la concepción que hoy se tiene de este tipo de prácticas. Gracias, profe. Entonces, si es la propia madre o persona gestante que le está dando su consentimiento y se parte de la idea de que el embrión es parte de la mujer y no un ser independiente, es como que si la mujer está prestando el consentimiento, la madre está prestando el consentimiento, el hecho no es tan grave y por eso merece una escala menor. Pero sí, es verdad, yo coincido con vos en que hay una cierta desproporción punitiva. Gracias, profe. Doctor, yo tengo dos consultas sobre esto. Sí, Acá en el inciso 2, el sujeto activo sería quien realice el aborto y no la persona que presta el consentimiento. exacto. O sea que a quien le realizan el aborto no sería punible. Ahí lo pongo. Eso Bueno, lo tenemos que ver. Ahí lo pongo y en el... otra. Espera. Ahí tenés la respuesta. ¿Se ve la pantalla? Sí, ahí se ve. Esta es la pena para quien presta el consentimiento. 3 meses a 1 año, la persona gestante que luego de la semana 14, siempre que no se trate de un aborto no punible, lógicamente, causare su propio aborto o consintiera que otro se lo cause. Incluso puede eximirse de pena. El juez la puede eximir de pena cuando las circunstancias hicieran excusable la conducta. Fíjense que acá hay algo de la terminología empleada para el homicidio en estado de emoción violenta. Lo que excusan son las circunstancias. ¿Sí? Aclarando, como era antes también, que la tentativa no es punible. La tentativa de la mujer. Vale decir, con respecto... el que estábamos hablando recién, del inciso segundo, correlativamente la pena para la persona gestante que presta su consentimiento es la que vimos en el artículo 88, que incluso puede ser eximida de pena. Sí. Con respecto a lo que decía José de la pena, también me parece baja porque dice luego la semana 14. Es Sí. decir, que puede realizar el aborto al mes 8 cuando hay una persona formada y es muy baja, o sea, son de 3 meses a 1 año. Y por más que sea el consentimiento, o sea, hay consentimiento para, ya sí hay un individuo separado de la madre. Sí. O sea, o sea, está a un mes de salir a la vida y se lo pena por 1 año por estar dentro de la madre. Uh-huh. Es como medio raro. Sí, jurídicamente y normativamente coincido con ustedes, pero creo que esto forma parte de una concepción de otra naturaleza que no tiene, que se plasma en lo jurídico, pero que parte desde otro lugar, y que tiene que ver con como el derecho que tiene una mujer a abortar, que le pusieron un límite en la semana 14, pero redujeron, digamos, la gravedad, el contenido de injusto, precisamente por tratarse de un embrión o feto ya a esa altura, como bajándole la categoría precisamente por esta concepción de creer que forma parte de la mujer, es la mujer la que puede decidir cuándo abortar y cuándo no. Fíjense, es más, de acuerdo a lo que estamos hablando, que en este artículo 86, los abortos no punibles, dice expresamente, no es delito
el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana 14 inclusive. Es también un poco contradictorio, hay muchas críticas para hacer, no quiero entrar en esto. Sí, porque doctor, no, tiene bastante crítica, ¿o no?, el tema. sí, muchísima, no, es muchísima. De hecho, estamos haciendo con el doctor Bonpadre, el doctor Figari y otros catedráticos un conversatorio que comienza en junio y se extiende por unos meses, referido exclusivamente a esta ley. Y por lo que he visto, la mayor parte son críticas, ¿no? Son críticas. Profesor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. No sé si dijo que no iba a entrar esta parte de abortos en el examen. No, en el parcial no. Quería que ustedes lo ok. tuvieran. Yo le iba a preguntar, pero si no va a entrar, no lo hago por el tiempo. No, igual podemos charlarlo, es simplemente para que ustedes tuvieran en cuenta cómo está la norma en la actualidad, ¿no? Hay algunas críticas, saber que hay algunas críticas, pero ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea del legislador? Por eso decía, fíjense, no es delito el aborto realizado. Si no es delito, no se puede hablar de aborto. El aborto es un delito. Entonces, no es delito la conducta, pero decir no es delito el aborto realizado, es como decir no es delito el homicidio cometido por... No sé, me parece, por ahí estamos metiéndonos demasiado, siendo demasiado exquisitos. Pero bueno, aún Bueno, superando igual en eso. ese caso también está lo de, por ejemplo, el hurto famélico y se le dice como, o sea, se pronuncia un delito en sí que deja de Sí, serlo es por verdad, es verdad, justificación. es verdad. O Pero me sea, parece, sí. sí, pero Yo creo fíjate, que, son concepciones doctrinarias. Pero cuando vos lo plasmás en una redacción, me parece que se podría haber hecho de manera más clara, ¿no? Lo que queda claro, discúlpenme, yo les doy la palabra, estamos diciendo que no hay delito después de la semana 14. En la medida que lo practique, perdón, hasta la semana 14, en la medida que lo practique la propia persona gestante. Ahora, si es un tercero, sí es delito. Pero acá quien tiene este derecho, de algún modo, es la persona gestante. Si esto es causado por un tercero, aun cuando sea antes de la semana 14, sin su consentimiento, es un delito que lleva una pena de hasta 15 años de prisión en el caso de 3 a 10 o de 15 en el caso de muerte. Entonces hay que distinguir si en la semana 14 quien practica el aborto es la mujer, quien hace la práctica es la mujer, la persona gestante, o si es un tercero. Esto es fundamental, ¿no? Perdón, le doy la palabra primero a quien me estaba preguntando, no lo veo acá en pantalla porque la tengo reducida. Alguien que me preguntó si entraba o no entraba. No lo veo por pantalla. ¿Está por ahí? ¿Qué tal, profesor? Sí, pero ya está, no hay problema. No, pero... Porque se me fue lo que le iba a preguntar. Me quedé en la explicación, Bueno, perdón. no hay ningún problema, no, pueden intervenir cuando quieran, porque la idea es hacerlo interactivo, e incluso todo esto todavía no está completamente desarrollado a nivel doctrinario. Si me permite hacer una pregunta, es con Sí. respecto al estado de emoción violenta que había explicado anteriormente antes de comenzar con aborto. Ahora cuando terminamos esto, pues muy rápido se lo hago, porque tampoco tenemos mucho tiempo. Muy Muy bien, profesor, rápido, sí, me no hay gustaría que problema. lo vieran y ya arrancamos con esa pregunta. Acá en los abortos no punibles, fuera de ese plazo hay dos supuestos. Se mantienen más o menos igual. El que es producto de una violación, recuerdan el texto anterior, decía practicado sobre una mujer idiota demente, el atentado al pudor sobre una mujer idiota demente. Eso fue interpretado por la Corte Suprema en el sentido que le da la nueva legislación. En esto es un avance con relación a lo establecido jurisprudencialmente. Violación de cualquier índole. Se le agrega que se debe garantizar la práctica con el requerimiento, bastando una declaración jurada de la persona gestante ante un profesional interviniente, ¿no?, de la salud.
Menores de 13 años, lógicamente la declaración no. Y si estuviera en riesgo la vida o la salud, esto de integral que figura entre paréntesis, fue observado por el Poder Ejecutivo, es decir, fue directamente eliminado. Si está en riesgo la vida o la salud de una persona, el aborto puede practicarse. Es decir, contempla dos supuestos: el producto de una violación o cuando hay riesgo para la vida o la salud de la persona gestante. Siempre se discutió si era un supuesto de estado de necesidad. Lógicamente no lo es, porque las condiciones y las circunstancias y los requerimientos de una y otra figura son completamente diferentes, pero acá sí debe acreditarse que es un riesgo para la salud que debe ser grave, tal naturaleza que pueda poner en peligro la vida de la madre. Lógicamente, en este caso, el código hace prevalecer la vida de la madre por la del embrión o la del feto. Se mantiene esta figura controvertida en el artículo siguiente, en el artículo 87. Le digo porque no pudimos actualizar el código con estos términos. Esto no está tampoco en el blog. Que es el llamado aborto culposo preterintencional. Muchísima discusión al respecto. Fíjense, la pena va a ser importante acá para distinguirlo uno de otro: 6 meses a 3 años. El que con violencia causara un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, en la medida que ese embarazo era notorio, es decir, tenía una panza enorme. Profe, yo tengo una pregunta sobre esto. O le constare, es decir, que tenía conocimiento de que la mujer estaba embarazada. Sí. Sí, adelante. Cuando habla de violencia, entiendo que quizás puede ser una relación de contexto de género, donde en un episodio violento se cause la muerte, el aborto por los golpes. Pero también me entró una duda si este tipo de violencia entra cuando hay un robo y ocasiona la muerte del bebé, ¿sería un aborto? O sea, si se lesiona en ese robo a la mujer y ocasiona la muerte, ¿este tipo de violencia entra ahí? Porque la intención de cuando fue a robar era robarle, no ocasionarle el aborto. No sé si se entiende la pregunta. Sí, se entiende. Acá lo que se pena es la causación de un aborto por haber ejercido violencia cuando el embarazo se notaba, o por lo menos le constaba al autor del hecho. No hace ninguna disquisición la norma. Esto no es nuevo, esto viene de antes. No es nueva la norma. Pero acá no exige, a diferencia del homicidio preterintencional, que tenga el propósito de causar un daño o en la salud. No estamos hablando de lesiones, estamos hablando de violencia. La violencia de por sí no es un delito. Puede ser el medio para cometer otro delito, pero no es un delito autónomo, no hay un delito de violencia. ¿Sí? Ahora, como les decía, no pide que se trate de un hecho lesivo a la integridad física, basta con un simple ejercicio de violencia, lo que le dio a algunos autores en pensar de que se trataba de un aborto culposo, es decir, que no tenía el propósito de causarlo, porque hay que descartarlo, tampoco que se lo haya imaginado, pero sí, por lo menos representado, dado que el embarazo era notorio, para cualquiera se podría dar cuenta. No se limita tampoco a la violencia de género, porque esto puede ser cualquier persona ajena a cualquier relación que pudiera tener la víctima y el victimario. Con lo cual, cada vez que haya una violencia, en el caso este que pusimos del ejemplo, ¿no?, que usted mencionaba, de la violencia, si ese estado de embarazo era notorio o le constaba al autor, lógicamente va a entrar en esta figura. Ahora, habla de violencia física o psíquica. Es decir, se produce un aborto porque la mujer se asusta, tiene un ataque emotivo muy fuerte, y eso le provoca un aborto espontáneo. Se está ejerciendo violencia, entra dentro de esta hipótesis.
o cuando el código habla de violencia está refiriéndose a la violencia física, el ejercicio de una fuerza sobre el cuerpo de una mujer. Tampoco aclara la ley, no dice nada. Si la ley no aclara, daría a entender que pueden quedar comprendidas ambas hipótesis, tanto la violencia física como la violencia psíquico-psicológica, Y en en la medida que caso, provoque ese resultado. en este caso también, perdón que soy tan crítica, pero es criticable también la pena, porque, por ejemplo, en un delito de lesiones graves, ni siquiera gravísimas, es más alta el máximo, es más alto el máximo, y acá está perdiendo, o sea, ni siquiera está diciendo después de la semana 14, antes de la semana 14. No, O sea, en cualquier momento. por eso, Bueno, no sé. por En eso cuanto- esta pena tan leve, dijeron algunos, miren, este es un delito culposo. Caso de Ramos, Juanpe Ramos, dice, este es un delito culposo. Pero claro, Soler sale a contestarle, dice, ¿cómo va a ser culposo si en primer lugar actúa con violencia? Esa violencia tiene que ser querida, pretendida por el autor. No es que fue un accidente automovilístico. o En segundo sí, lugar, no contiene la previsión imprudencia o negligencia, que es característica de los tipos culposos. Y si fuera culposo, ¿qué haríamos con la mujer que fuera de la semana 14, cuando va a hacer gimnasia y por hacer una pirueta, una maniobra o kickboxing, causa su propio aborto? ¿Tendríamos que castigarla por aborto culposo? Se debe castigar el aborto culposo de la propia mujer. En España lo hacen, por ejemplo, cuando es en forma temeraria. Pero ha traído innumerables problemas. Pero de acuerdo a la pena, que es tan baja, parece que fuera culposo, que era equiparable a las lesiones culposas en su momento, entonces era más o menos compatible. Lo cierto es que nadie sabe si es un delito preterintencional, dolo de violencia más culpa en el resultado, si realmente es un delito preterintencional, porque la violencia no es un hecho delictivo en sí, si es un aborto culposo, o si se trata de un dolo eventual, porque no tiene el propósito de causarlo, pero se lo debe representar porque la persona gestante en su embarazo es notorio o le consta, y sin embargo no lo hace. Y otros dicen, mira, no importa si es culposo, preterintencional, no lo clasifiquemos, es simplemente la consecuencia de un acto lesivo, o mejor dicho, emprendido con violencia. Cada vez que se ejerza violencia sobre alguien que lleve a un resultado de aborto, en la medida que se den el resto de las circunstancias, la notoriedad o el hecho del conocimiento, se aplica esta pena. Pero cuestionable, desde la estructura, desde la pena y de su compatibilidad con las otras figuras. Una lástima que no lo ajustaron Sería a la la... más acertada, ¿no, profe? Y El yo aborto creo que sí, yo preterintencional. participo de esa opinión. Pero bueno, no vamos a discutir con otros grandes juristas que tienen otra opinión, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Profe, Miren, no disculpe. discutamos más de esto. Cada vez que se da un suceso de esta naturaleza, se produce este resultado, apliquemos esta pena. Lógicamente, desde un punto de vista de política legislativa criminal, era imprescindible haberlo modificado, cambiado y ajustar la penalidad a lo que realmente, primero saber qué es lo que queremos castigar, para después aplicarle una pena que sea proporcional con el resto de las penas, igual, de las otras penas. además, siempre que uno ejerce violencia, una finalidad tiene, aunque sea una lesión leve. O sea, no es que ejerce violencia por el hecho de ejercer violencia. Una Sí, finalidad tenés. pero fíjate, yo quiero empujar a alguien de la cola, del supermercado, a una mujer embarazada, la empujo despectivamente por tener una discusión. No la quiero lastimar, la empujo. Se cae y yo antes le vi la panza o sabía que estaba embarazada. O sea, no necesariamente tiene que ser constitutivo de un delito previo. Acá pueden entrar todo ese tipo de hipótesis. Pero es realmente esto lo que queremos castigar, nadie lo sabe. Yo creo que era una buena oportunidad para darle una redacción diferente y ver si se trataba de una culpa en el resultado, un dolo eventual, para ajustar la penalidad a las nuevas penalidades del aborto con consentimiento o sin consentimiento. Una Pero bueno, pregunta. quería presentarlo nada más, sí, pues no vamos a tener tiempo para el Perdón. resto de las preguntas. Sí, no, adelante, adelante. No, le quería preguntar, hoy salió la noticia de San Juan, respecto a este tema del aborto. ¿Cómo se Sí. aplicaría en este caso?
Porque Mira, por sí, lo escucho poco tu que voz. vi y leí rápidamente, es una decisión de la Cámara Civil de San Juan, en donde creo que le concede una medida cautelar, medio raro, también una medida cautelar en un proceso natural, pero bueno, es una medida cautelar donde aparentemente el padre de la futura criatura se opone al aborto de su ex mujer, si no me equivoco. Sí, Creo que que, su ex- sí, creo que concibieron, mejor dicho, durante ese proceso se separaron. Y creo que la mujer quería abortar y el padre se negaba a ello. Y la justicia le dio una medida cautelar. Dijo, no aborte hasta que resolvamos el fondo de la cuestión. Todavía no se trata, ustedes saben que las medidas cautelares son de carácter preventivo, no resuelven el asunto, son modificables, son perfectamente revisables en cualquier momento, en cualquier estado del proceso, como toda medida cautelar. Así que habrá que esperar a la decisión definitiva. Creo que lo que va a estar en juego acá va a ser la posibilidad de participación del otro integrante principal de una gestación, ¿no? Es decir, hasta dónde van los derechos del padre, hasta qué momento los puede ejercer y si los puede ejercer. Si hasta la semana 14 es una facultad y derecho exclusivo de la mujer, o si por el contrario el futuro padre o quien contribuyó a esa gestación, por llamarlo de alguna manera, también tiene derecho a ser oído. Todavía no está resuelto en forma definitiva, solo una medida cautelar, si no me equivoco, y estamos hablando de la misma noticia. Sí, sí, es de la misma Profe, noticia. Yo quería saber cómo se aplicaría con este tema que estamos hablando, porque si el padre, o sea, el que contribuyó, como usted dijo, ¿cómo se aplica si vamos a entrar en tema penal? ¿Cómo se aplicaría eso? Por eso me entró la duda, ya que la redacción habla sobre la gestante de la mujer que tiene derecho, pero tal como usted dijo, ¿hasta dónde llega el derecho del padre? Ajá. Como complicado este debate, este tema. Sí, sí, sí. Todavía no está resuelto, pero si ustedes me preguntan, de acuerdo a lo que dice esta ley, el padre hasta la semana 14 no tiene ningún derecho ni siquiera a ser oído. Ahora, esto es lo que dice esta ley. Hay que ver, no me quiero adelantar a las decisiones judiciales, lógicamente, pero hay que ver si lo ven por el lado de la compatibilidad con otros derechos y garantías constitucionales, en cuyo caso podría existir, estoy hablando en potencial, alguna controversia de carácter constitucional con otros derechos que ampararían al futuro padre. Pero vamos a tener que esperar a ver qué se resuelve en ese sentido. Hoy esta ley no le da ningún derecho al padre, al contribuyente de la gestación o como lo quieran llamar, hasta la semana 14 no tiene derecho a nada, ni siquiera a ser oído. Pero acá tampoco sé en ese caso en particular, le vuelvo a repetir, no me gusta hablar de los casos particulares porque nosotros solo lo vemos por los medios y muchas veces no es lo que refleja la realidad del expediente, ¿no? No sé en qué etapa se encuentra, no sé en qué etapa de la gestación, no sé bien cómo fueron los acontecimientos, pero es importante porque aparece la figura paterna queriendo tener una participación en todo este proceso. Entonces, a la luz de esta ley no le da ningún derecho, pero hay que ver qué construcción jurídica se pudo establecer, por lo menos para otorgarle una medida cautelar. Es decir, señora, usted por ahora no aborte. Lógicamente debe ser inferior a la semana 14 el estado de gestación. Pero, ¿y después qué pasa si esta medida cautelar se extiende en el tiempo y nos pasamos de la semana 14? Y la decisión final es, no, mire, señor padre, usted no tenía derecho a nada, ahora aborte, pero discúlpeme, ahora estoy en el mes 8 y es más peligroso para mí. Por culpa de una medida cautelar me impidieron abortar, porque o me ponen en riesgo mi vida o mi salud. Es complicado el tema. Esto se tiene que resolver cuanto antes, porque el chico ahí adentro sigue creciendo. Así que no sé cómo lo van a resolver.
Vamos a esperar porque seguramente lo tienen que hacer en forma inminente, ¿no? Bien, termino con esto y vamos a la pregunta, que nos quedan 7 minutitos nada más. Hay una nueva figura, un artículo 85 bis. Es un nuevo delito. El funcionario público o la funcionaria pública. Otra vez con este tema descolocado del resto de las disposiciones, ¿no? O la autoridad de un establecimiento de salud profesional, efector o personal de salud. Es decir, comprende a todos aquellos que están dentro del sistema de salud. Los efectores son estos establecimientos que prestan atención sanitaria, ¿no? Incluso el personal de salud que trabaja ahí. ¿En qué consiste la conducta delictiva? Dilatar injustificadamente, demorar injustificadamente, poner obstáculos o directamente negarse a practicar un aborto. Se castiga entonces a un funcionario, a un personal de salud que pone obstáculos, que dilata o directamente se niega, en contra de lo que dispone la ley, a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. La primera pregunta, ¿este delito es un delito que afecta a la vida? ¿Está bien No, la ubicado acá? libertad. En sí, la libertad afectaría. La libertad de decisión sobre su propio cuerpo. No. Acá estamos hablando del médico que se niega a practicar un aborto cuando la ley lo permite. Y bueno, ahí afecta a la libertad, o sea, no le está dando los medios que la ley le está obligando a que se los dé. No puede decidir por sí mismo porque nadie se lo puede hacer. Y si no, no sé, para mí. Y bueno, también podría encajar en bien jurídico vida si lo obliga a recurrir a otras opciones que sean más peligrosas, por ejemplo que no se lo realice el aborto una persona que no sea médico, o no está especializada. Pensándolo por ese lado podría ser, es verdad. Es medio una hipótesis de gabinete, ¿no? Porque si me voy a otro médico, decir, lo hace. No sé, yo tengo dudas si realmente el bien jurídico, porque acá no está cumpliendo con un acto de su oficio. Suena más a un delito contra la administración pública, en el caso del funcionario público. Puede haber una desobediencia, una negativa injustificada a cumplir un acto de la función o de su profesión. Pero la vida es como decir, mire, médico, usted tiene la obligación de provocar un aborto, es decir, de terminar con una vida, porque si no, su conducta, si usted se niega, su conducta atenta contra la vida. ¿De quién? Si precisamente lo que tenía que hacer era terminar con una vida. ¿Y la objeción de conciencia qué papel juega? Bueno, por eso ahí, no sé si ven, creo que lo puse para compartir. Ah, perdón. El artículo 10, ¿se ve? Sí. El artículo 10 de esta misma ley contempla los casos de objeción y le otorga al profesional de la salud ese derecho, con algunas condiciones, ¿no? De mantenerlo en todos los ámbitos, no es que para ese caso puntual, sino en todos los ámbitos donde ejerce su profesión. Fíjense, acá está lo que decía la compañera de ustedes aquí, la obligación de derivarlo en forma temporánea oportuna, inmediatamente. Es decir, está cubierto. Perdón, hubo un caso hace poco también de una médica que había sido imputada por negarse a realizar un aborto. Después de la sanción de esta ley. Sí, creo que sí. Pero no sé en qué quedó. ¿No era de Tucumán o algo así? La verdad no me acuerdo. No, hubo un caso, por ahí no estoy segura si fue antes o después de esta ley, sí. Sí, hubo un par de casos, pero tenían que ver con estos abortos no punibles, ¿no? Con esto, ¿no? Cuando dicen es producto de una violación, viene la persona gestante a abortar y el médico se negaba, a pesar de que no son punibles. Claro. O alguno de estos.
de estos supuestos, que por lo general en producto de violación o ponían en riesgo la vida o la salud de la persona gestante. En esos casos está facultado el médico, no está obligado a hacerlo. Está facultado. Si tiene objeción de conciencia, él puede ampararse en ese derecho en la actualidad, siempre y cuando lo derive inmediatamente a otro profesional para que lo practique, que no tenga esa objeción de conciencia. Y respetarlo en todos los ámbitos donde ejerce su profesión. No puede decir en este caso sí, en lo demás no, o viceversa. Pero bueno, se trata de un nuevo hecho delictivo que por ahora no tenemos mayores comentarios. Y ¿Esto es para finalmente, el sector público o también para el privado? abarca parte del sector público y para el sector de salud, público o privado. Es decir, funcionario o funcionaria pública está refiriendo a hospitales públicos, nacionales, provinciales, de cualquier índole, o el personal de salud, que puede ser público o privado. Profe, Sí, da la sensación de que se va a tener que escribir mucho, ¿no? Antes sí, sobre esta ley para que quede algo definitivo y concreto, o sea, que se pueda materializar en un articulado, ¿no? sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Me parece que... Y eso que se pensó, se discutió dos veces en pocos años, ¿no? Se llevaron al Congreso voces autorizadas que expusieron. Por supuesto que acá hay una discusión, también tiene todo un trasfondo que supera lo estrictamente jurídico para inclinarse a otros planos sociales, culturales, demográficos, ideológicos, de política demográfica también. Y se hizo de esta manera. Yo creo que con el devenir, como decías recién, con el devenir de lo que es comentarios doctrinarios, jurisprudencia, etcétera, etcétera, en algún momento se va a tener que modificar o establecer una línea de interpretación coherente con el resto de las disposiciones jurídicas. Así como está, fíjense que ya las expresiones en sí, son disonantes con el resto de las disposiciones penales. Acá no hablamos de mujer embarazada como la posible víctima o autora de este delito, ¿no es cierto? Sino de personas gestantes. Entonces, cuando el Código Penal habla de agravantes para una mujer, cuando la víctima es una mujer embarazada, como en el 142 bis, como en el 170 del Código Penal, cuando la ley dice que si el hecho se comete en perjuicio de una mujer embarazada, ¿se trata de cualquier persona gestante o solo de mujer embarazada? Si acá se habla de persona gestante, quiere decir que cuando el código en otra disposición habla de mujer embarazada, es solo estrictamente mujer en términos biológicos, porque si no, al hacer esta reforma hubieran cambiado toda la terminología. Entonces va a traer problemas de interpretación, va a tener, desde el punto de vista de la técnica legislativa, va a traer no solo estas críticas y objeciones, sino también una serie de cuestionamientos en cuanto a la penalidad, como ustedes bien lo advirtieron inmediatamente, a la ubicación sistemática de una figura penal como esta del estorbo funcional o la negativa al ejercicio de su función, en el ámbito de la salud, los problemas de objeción de conciencia. Yo creo que va a dar para mucho todo esto. Sí. Pero bueno, esperaremos. Yo simplemente se los presenté para que ustedes lo tuvieran. Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta respecto Sí. al artículo 86? Me quedé pensando de que ahora la legislación incluye al caso de la mujer que hace una declaración jurada y dice que el embarazo es producto de una violación, o cuando corre riesgo la víctima de, bueno, la mujer embarazada. Entonces, ponerle con esta nueva ley, aunque tiene que ser reformada y mejorada en todas estas cosas que dijimos, si va, no sé, una chica de 12 años que se determina que el embarazo es riesgoso para su salud, ¿el doctor Jack solo con eso está autorizado a realizar el aborto o sigue necesitando autorización judicial y llevar a otras instancias? ¿Cómo es? No, necesita digamos, el consentimiento de su padre. Ya no necesita más la autorización judicial. Puede presentarse tranquilamente. En los casos que se constate esa situación, se puede practicar el aborto, porque no es punible. No es punible. Lógicamente antes se llevaba este tema a la justicia y se pedía que dieran la autorización al médico, los médicos llevaban.
antes de practicar un aborto, para asegurarse no tener problemas judiciales con posterioridad, le pedían una autorización al Poder Judicial para practicar el aborto. Innumerables veces la justicia le dijo, no es necesario, si usted está incluido dentro de esta hipótesis puede hacerlo, no me necesita venir a pedir permiso. Es como si pidieran una declaración de permiso para poder matar a alguien que ingresa a las 3 de la mañana en su casa, en su domicilio con fines de robo. ¿Se dan cuenta? El Poder Judicial no tiene nada que ver con todo esto. Y ya se lo había dicho en varias oportunidades. En este caso es muy clarito, eso se puede hacer. Ahora, yo no les puse toda la ley, acá hay una serie, todas estas preguntas ustedes las pueden ver de la ley, en los primeros artículos de la ley. Esto es simplemente Código Penal. Es como que desarrolla todo esto y habla de las autorizaciones, distingue si es una menor de 16 años o menor de 13 años, la autorización de sus padres, sus representantes. En el caso de 16, lo relaciona con el artículo 26 y 29 del Código Civil, si no me equivoco, en cuanto a aquellos tratamientos médicos invasivos y no invasivos, para determinar si el aborto es uno de ellos o no. Si ustedes quieren verlo, vean la ley entera porque tiene una serie de consideraciones que están vinculados con lo que ustedes están preguntando en este momento. Ahí hay soluciones de carácter legal, digamos. Esperen que dejo de compartir. Hay una serie de disposiciones legales que están vinculadas con todo esto, con las autorizaciones, con las declaraciones juradas, con la participación de los tutores, padres, juradores, depende de la edad, depende de las circunstancias, y la vinculación con los tratamientos invasivos o no en los mayores de 16 años. Menores de edad, pero mayores de 16. Bien, acá sí marcaron el fallo FAL, eso tiene que ver con el artículo 86, la interpretación que la Corte FAL es F-A-L, perdón. Son las iniciales del fallo. Hay varios comentarios del mismo también, está subido al blog, creo. Un comentario a ese fallo, y tiene que ver con la interpretación que se le daba antiguamente por intermedio de la Corte Suprema cuando el embarazo era producto de una violación. En el blog lo pueden ver, hay toda una disquisición histórica acerca de todo esto, cómo llega a nuestro derecho positivo. Otra vez se toma el anteproyecto del Código Penal suizo de 1916, aunque tenía una fundamentación eugenésica, era el temor que tenían los suizos en plena Primera Guerra Mundial, de que los suizos consideraban a los alemanes como una raza inferior, y tenían miedo que en la inminente invasión que podría llegar a provocarse en Suiza, los alemanes violaran a sus mujeres transmitiéndoles sus taras y sus deficiencias genéticas. Entonces el anteproyecto suizo lo que hizo fue establecer un permiso de violación de aborto para cuando el hecho provenía de una violación, pensando en que los alemanes lo iban a invadir, que como los alemanes eran medio retrasados mentalmente, le transmitieran esa tara genética a las mujeres suizas. Ese fue el sentido prácticamente eugenésico de la disposición del anteproyecto suizo de 1916, que por supuesto no fue aceptada y no salió como tal. Sí se reedita en la época nazi, del nacionalsocialismo alemán, y nosotros por copiar el anteproyecto del Código Penal suizo, pasa a nuestra legislación hasta que la Corte le dio un tratamiento acorde. De ahí la expresión que existía anteriormente, atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente, que en nuestro derecho no era constitutivo de violación. El atentado al pudor era una forma de abuso sexual simple como la conocemos hoy, en donde no hay acceso carnal, por lo tanto jamás podría haber un embarazo proveniente de un abuso sexual simple. Pero bueno, ahí lo pueden consultar. Está la opinión de Soler, que transcribe la terminología del alemán, al suizo, francés, y cómo pasa a nuestros días. Muy interesante,
una pequeña transcripción histórica, lo pueden ver con mayor detalle en Soler, si les interesa el tema, pero bueno, la Corte, a partir de este fallo, zanjó la cuestión y dijo cualquier violación puede autorizar un aborto de esta característica, sin que sea punible. Antes de que se cierre la sesión, le consulto, el horario del parcial sería el horario de cada comisión y la duración es... Bien preguntado. ¿cuánto? 17 horas comenzamos con la 1, 18:30 con la comisión 2. ¿Sí? El horario todavía no lo tenemos definido, pero van a ser alrededor de entre 40 y 60 minutos, porque con eso les va a sobrar tiempo. La parte de multiple choice, ya lo hemos comprobado, digamos, científica y empíricamente, que no puede durar más de 5 o 10 minutos, y seguramente va a haber dos. ¿Es secuencial las preguntas? ¿Son secuenciales? ¿Secuenciales qué significa? Perdón, ignorancia, como diría Borges. Que para resolver una tenés que... No. No, son completamente independientes. ¿Y cuántos No, casos hay a resolver? Todavía no lo tenemos bien definido, hoy lo cerramos. Pero no son casos, tampoco se preocupen. Tiene que ver con todo esto que hemos hablado, con cuestiones estrictamente vinculadas con los artículos del Código Penal. Tengan en cuenta que siempre va a haber alguna puntita relacionada con la parte general, más que nada, no porque preguntemos la parte general, sino porque aparecen 2 o más personas para diferenciar un hecho agravado por esa circunstancia de una convergencia plural múltiple, o plural o múltiple en el sujeto activo. Fundamentalmente el tema de los concursos delictivos, para saber si se trata de 1, 2, 3, varios delitos, o uno solo castigado de una manera, o si hay una relación de exclusión de otra figura con relación a la aplicable. Y lo que más nos interesa, porque lo vamos a poner, se lo vamos a aclarar y remarcar, es la fundamentación jurídica. Si nosotros le presentamos, supongamos, llamémosle caso, no me gusta llamarlo caso porque no practicamos demasiado, posiblemente esto lo veamos en el segundo parcial con mayor intensidad. Pero un supuesto de hecho. Lo que vamos a pedir es qué fundamentación y razonamiento jurídico utilizan para llegar a una conclusión. Y qué fundamento o razonamiento jurídico utilizan para descartar otra posible aplicación semejante. Profe. Que vamos a indicar. No me interesa si de un supuesto determinado ustedes me dicen, esto encuadra en el artículo 162, punto, terminó el examen, a mí no me dice nada eso, no me sirve. Lo que me interesa es el razonamiento empleado, esté de acuerdo o no con la solución a la que ustedes llegan. Sí, perdón. Le quería hacer una consulta. En ese razonamiento que hay que hacer, ¿hay que mencionar sí o sí autores o...? Sí o sí no. Si lo mencionas, mucho mejor. Ah, bien. Nosotros por lo general los conocemos a los más utilizados, digamos, los más consultados. Pero si lo pueden hacer, mejor. Bien, y ustedes bien. perfectamente pueden decir, mire, estoy de acuerdo con la opinión de mi padre que el sujeto activo del artículo 202, por poner un ejemplo, es una persona que se encuentra afectada por el COVID. Yo no estoy de acuerdo, pero ustedes me dicen, mire, la opinión de mi padre me parece certera. ¿Por qué? Porque a mí me parece que esta figura consiste en contagiar a otro que cuando realmente se encuentra afectado de la misma. Perfecto, 10 puntos. Por más que yo no esté de acuerdo. El razonamiento empleado para llegar a una conclusión. El por qué. Si se apoyan en un autor, mejor. Por supuesto. Yo tengo Una pregunta con respecto al delito de robo que surgió en el grupo y que no llegamos a preguntarle. Sí. En el caso de la simulación de un arma con los dedos adentro de la campera, sabemos que no entra en el uso de arma, pero quedaría en el delito de robo porque hay intimidación. Bueno, ahí tenés. También enorme discusión. Tenés por un lado la tesis objetiva y la subjetiva. Una se coloca del lado de la víctima y otra del autor, ¿no? Es decir, lo mismo pasó con el arma cargada o descargada.
el temor que puede ser, la subjetiva va a tener en cuenta la posibilidad de aplicar el agravante porque tiene en consideración el temor sufrido por la víctima. Es decir, queda comprobado los extremos en la medida que la víctima se haya visto verdaderamente ofendida, creyendo o pensando que estaba siendo objeto de un ataque con un arma. Y por el otro lado, la posición objetiva que te va a decir, mire, por más de lo que piense la víctima, lo cierto objetivamente es que ahí no había ninguna posibilidad de intimidación porque no tenía ningún arma, por más que pareciera por las circunstancias gestuales que sí la poseyera. Pero en caso de que no se dé el agravante del uso de armas, ¿es robo o hurto? Ya supone que de robo, ¿no? Sí, yo creo en un supuesto en abstracto y con esa circunstancia nada más, yo creo que se acerca más a un delito de robo que de hurto. Perfecto, No sí, esa era la apoderamiento. discusión. Pero bueno, va a depender también de múltiples circunstancias, ¿no? No olvidemos que en el hurto hay un desplazamiento. En todos los delitos contra la propiedad hay una afectación a la propiedad. Los distintos capítulos de los delitos contra la propiedad se dividen en razón al desplazamiento, fundamentalmente, o al daño inferido al objeto de propiedad. En el caso del capítulo primero, cuando estamos hablando de hurto, el desplazamiento del objeto se da por un apoderamiento por parte del autor. No violento, no intimidatorio, no forzado. En el robo, ese mismo desapoderamiento es por la utilización de medios que de esa manera logran desapoderar a la víctima. Lo mismo pasa con la extorsión, ya no es por el ejercicio de una violencia de carácter material, sino más bien psicológica, coactiva. ¿Sí? En la estafa, el desplazamiento patrimonial es voluntario. A diferencia del hurto o el robo, la misma víctima entrega la cosa voluntariamente, pero basado en un error. Y así sucesivamente. En el daño no hay un desplazamiento, sino hay una destrucción. Estoy mencionando los capítulos. En la usura hay también un desplazamiento superior al que correspondía en forma proporcional porque hay intereses abusivos. Me estoy refiriendo a cada uno de los capítulos que conforman los delitos contra la propiedad. Pero fíjense cómo figura, ¿no? Siempre hay un desplazamiento patrimonial no querido en el caso de hurto, no querido en el caso de robo con el empleo de medios coactivos, entregado voluntariamente por el titular en el caso de la defraudación, aunque basado en un error. En la extorsión es por una afectación a la libertad, porque es coactiva, y también hay una entrega voluntaria del bien por parte de la víctima. En el daño, una destrucción de la cosa. En la quiebra hay un fraude ya no a un sujeto individualizado, sino a la masa de acreedores, y estos son el motivo por el cual, dentro del título de los delitos contra la propiedad, los delitos se dividen en capítulos, están agrupados por el modo de desplazamiento, por las consecuencias que se producen sobre el objeto, como en el caso del daño, o por la calidad del sujeto pasivo en el supuesto de las quiebras de otros deudores punibles. Por eso, teniendo en cuenta siempre los tipos penales con relación al bien jurídico tutelado que está dado por los capítulos o por el título, yo me acerco más a un supuesto de robo que de hurto. Bueno, ¿vieron todo este fundamento que le di? Esto es lo que quiero que ustedes pongan. Pueden estar de acuerdo conmigo o no, pero les di un razonamiento, un porqué. Esto es lo que vamos a buscar. No vayan a la solución definitiva y decir, listo, ya está bien. No. Van a trabajar igual con los libros, con el código. Yo tengo una duda de un delito contra la integridad sexual, no sé si puedo preguntar. Sí. Si no hay una más, porque yo ya también me tengo que ir. Nos pasamos de hora. Sí, no importa, no hay drama. Una o dos más. No, por supuesto. El delito de estupro del artículo 120. Sí. Que parte como base de cuando hay un abuso sexual gravemente ultrajante o con acceso carnal. Y habla de que se aprovecha su inmadurez sexual, pero siempre que no haya un delito más severamente penado.
Entonces no entiendo o sea, cuándo procede, porque ya el abuso sexual, pero ya el abuso sexual ya está más gravemente No, en realidad penado. lo que hay, no, lo que pasa es que la diferencia está en que en el estupro hay un acceso carnal consentido, pero consentido fraudulentamente. Claro. Precisamente porque se utilizó esa relación de preeminencia, de jerarquía, de superioridad, lo que se llamaba antes la seducción. Es a Pero no través se de aplicaría directamente la pena de la violación, que es más severa, en vez de esto. no le da la edad. Si hay fuerza, sí, ya si hay violencia, sí. Pero no por la edad. Digamos que la diferencia está dada porque cuando se trata del supuesto del acceso carnal, uno es fraudulento, que es el estupro. Fue conseguido a través de un engaño. Mientras que el otro es, no hay consentimiento. Cuando no hay consentimiento, hablemos rápidamente, es una violación, un abuso sexual con acceso carnal. En el estupro hay consentimiento, pero ese consentimiento fue obtenido fraudulentamente a razón de esta circunstancia, no de preeminencia, de diferencia de edad. Fue engañada la víctima, para decirlo, para que se entienda gráficamente, ¿no? Hay acceso carnal en ambos casos, pero en uno es por engaño y el otro sin consentimiento de ninguna clase. Acá el consentimiento estuvo viciado. ¿Se entiende? ¿Sigue la duda? ¿Alguna duda? Lo seguimos, ¿eh? Si tenés duda, lo seguimos charlando. No, yo no me he dado cuenta porque decía, salvo que haya otro delito que esté más severamente penado, y digo, entonces se aplicaría la pena de la violación, pero no. Claro, es verdad, pero para que haya violación no tiene que haber consentimiento. En el estupro hay consentimiento, pero ese consentimiento fue obtenido fraudulentamente o con aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima. En el acceso carnal, en determinada edad, digamos la misma edad, no hay consentimiento de ninguna clase, al contrario, hay resistencia por parte de la víctima. Esa es la diferencia. También, Profe, ¿le puedo hacer una pregunta sobre el parcial? sí, termino con esto. Lamentablemente, un segundito. También me pareció, soy muy crítico de todo esto. Está muy mal expresado. No es claro. El Código Penal debe ser claro. Debe ser claro para un chico de la primaria, de la secundaria, que lo lee y dice, esto es lo que está prohibido, o mejor dicho, esto es lo que está castigado. No es nada claro. No es nada claro. ¿Qué pasó? Pasó, me parece a mí, algo similar a lo que sucedió con esta reforma de interrupción voluntaria del embarazo. Se quiso cambiar este concepto de honestidad sexual, por decir que era medio ofensivo, fundamentalmente para las mujeres, que no era claro. Y se empezó a hablar de integridad sexual. Se dijo que estos tipos penales no estaban bien definidos, y lo único que se logró es mayor confusión. La redacción de los tipos penales no es nada clara, es muy confusa. Ni hablar con el último agregado al acceso carnal, para distinguirlo ahora con el abuso sexual gravemente ultrajante, lo que tiene que ver con la utilización de otros medios sobre el cuerpo de la víctima, que antes era constitutivo de un delito de abuso sexual gravemente ultrajante y ahora pasa a formar parte del acceso carnal. Se utiliza una terminología que en realidad no es nada definida. Se eliminaron los capítulos que antes le daban cierto contenido. Se sigue manteniendo el rapto. Para mí es una figura anacrónica. Y en muchos casos hasta puede confundirse con la trata de personas, cuando tiene un contenido sexual. Y si vemos la pena del delito de trata de personas y de rapto, la diferencia es enorme. Enorme. A pesar de que hay una sustracción o una retención de una persona con medios violentos para menoscabar su integridad sexual. Bien podría decirse, mire, usted me está hablando de un caso de trata de personas. Sí, pero el rapto tiene de 2 a 6, si no me equivoco, y la trata de personas hasta 10 años de prisión, más las agravantes. ¿De qué estamos hablando? ¿De lo mismo o de 2 cosas diferentes? ¿Era necesario seguir manteniendo el rapto como una figura que en realidad es
dejada por muchas legislaciones sin efecto de hace tiempo. Cuando se hizo la reforma a los delitos contra la integridad sexual, bien se podría haber incluido ahí. Pero bueno, no vayamos con cuestiones de política criminal. Simplemente te decía que te entiendo porque es confusa la redacción. No es clara, los tipos penales no son claros. Pero es así. Si nosotros tenemos en claro los principios, nos podemos sacar estas dudas de situaciones límites. En el estupro siempre tiene que haber un fraude. O sea, se llega al acceso a través de el aprovechamiento de determinadas situaciones que provocan el consentimiento de la víctima. Pero es un consentimiento viciado, fraudulentamente. ¿Por qué? Por seducción, por engaño, por fraude. Mientras que en el acceso carnal no hay ningún tipo de consentimiento. Al contrario, hay resistencia de la víctima. Entonces, si hubiera resistencia de la víctima, la figura se desplaza al tercer párrafo y no al 120. Sí, ¿alguien más quería hacer una pregunta? ¿No había alguien que quería preguntar algo? ¿Me escuchan o se cortó? Sí, se escucha, no. Se escucha. Alguien me dijo que quería preguntarme algo del parcial. Bueno, igual yo ya me tengo que ir. Nos pasamos, nos recontrapasamos. Pero quédense tranquilos, no vamos a salir con nada raro, no vamos a preguntar nada raro. Tengan presente, sí, el tema de concurso delictivo, autoría, participación. Van a trabajar con el código en la mano, van a ver los tipos penales. Expresen su fundamentación y razonamiento para llegar a una conclusión. Esto es decisivo y relevante. Gracias, profe. Profe, una pregunta antes que se vaya. ¿El parcial lo tenemos que mandar o se cierra automáticamente? No, está programado para que se cierre a determinado horario, que lo vamos a poner ahí. No se van a quedar sin tiempo, quédense tranquilos. No estamos en una competencia de velocidad. No se van a quedar sin tiempo, pero va a estar programado para que en determinado momento se cierre y no puedan subirlo. Otra pregunta con respecto al Les va a tiempo. sobrar tiempo, les va a sobrar. Los minutos que estén asignados son a partir del momento en que se abre, que se habilita el examen, porque a veces tarda en cargar, como todos queremos entrar al mismo tiempo. No, por eso damos siempre 5 minutos extra de gracia. Ah, porque nos ha pasado, sí. No, acá no van a tener problemas con el tiempo. Pues ya les digo, porque va a ser fundamentalmente multiple choice y seguramente 1 o 2 supuestos de hecho en donde tienen que hacer una mayor elaboración, pero les va a sobrar el tiempo. No se preocupen por eso. Bueno, nos veremos mañana o la próxima. Gracias, profe. Muchas Bueno, gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Hasta profe. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, profe. Gracias. No, por nada. Hasta luego para todos.